si por ahí un día te toca a vos, empezás a reflexionar sobre esto y te das cuenta que lo que estoy diciendo es cierto. Martín, ¿cómo estás? Buen día, un Muy gustazo. buen día, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, Estaba hablando de Guillermo Moreno y de la decisión de la Corte de ratificar su condena, 4 años y medio. Quizá le den prisión domiciliaria porque tiene 70, cumplió el otro día. O no, o no. Digo, te estoy hablando de alguien que de la misma manera como lo hago con vos, los martes lo hago con él, 10:15 hablamos, nosotros ya tenemos una pauta, todo el mundo sabe que 10:15 yo hablo los miércoles con Martina Yerbe. Y en un país tan convulsionado como este, con resoluciones como las que se tuvieron el domingo a partir de la voluntad popular, bueno, es necesario más que nunca que lo sigamos haciendo. Martín, ¿qué te quedó de lo que pasó el domingo? Bueno, primero, antes de comenzar, nuestra total y absoluta solidaridad con Guillermo Moreno, con todos los compañeros de Principios y Valores, con los cuales siempre nos estamos cruzando en todo el país, siempre estamos en el debate político, en la edificación, y más allá de que podamos tener las claras diferencias políticas que manifestamos unos y otros, que son claras, que son evidentes, eso no indica que a pesar de que no tengamos un acuerdo en un todo de lo que consideramos que hay que hacer con la Argentina, Guillermo Moreno es un hombre honorable, es un hombre que no ha estado en la función pública para enriquecerse espuriamente de las cajas del Estado, como sí lo han hecho todos los otros, Sí, claro. y es un hombre que vive de su propia actividad, de su propio negocio. Esto también es Sí, importante sí. destacar en la Argentina de los últimos 50 años, y es un hombre que trabaja y además es un militante de fuste, porque dedica la mayor cantidad de tiempo posible de la vida a la militancia. Y los que dedicamos la mayor porción de tiempo de nuestra vida a la militancia sabemos el sacrificio que significa. Sí. Entonces, nuestra total solidaridad con Guillermo Moreno y lealtad, y lealtad. Podemos tener diferencias políticas, pero la lealtad es un valor superior entre los hombres que va más allá de las diferencias políticas. ¿Puedo agregar algo? Digo, que los identifica, o por lo menos yo los identifico así. Primero hay un montón de gente que los vincula. Y en este marco de caos en el que estamos viviendo con el resultado del domingo, muchos dicen si ayer y Moreno juntos, que esto, por lo menos lo decían ayer, hoy estamos ganados por esta situación. Es decir, tanto vos como él tienen un sentido patriótico que no muchos políticos tienen, que muy pocos políticos lo tienen, porque muchos entienden la política no como la entendés vos, no como la entiende Guillermo, ¿sí? Sino como una alternativa para mejorar su posición económica, social, futuro y un montón de cuestiones. ¿Sí? Y eso lo quiero destacar porque es algo que en vos lo destaco siempre y en Guillermo también, porque es como vos decís, Guillermo labura, vive de su laburo y las causas son causas mañana que tienen que ver con el poder. Porque son, ¿me entendés? Fue por las dos causas que se juntan ahora, tienen que ver con papel prensa y con el grupo Clarín. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, estamos hablando del círculo rojo y de situaciones derivadas precisamente una de su etapa, o las dos, de su etapa como secretario de Comercio, ¿no? Claro, y si una de las causas, miremos el absurdo en una Argentina en la cual hay justicia, ¿Es una pregunta esa? hay derecho, Claro. hay de... Entonces hay poder judicial,
pero está la justicia escindida del derecho. Y esta alienación que han producido a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 contra María Estela Martínez de Perón, ha escindido la justicia del derecho. La única forma de recuperar la unidad de justicia y derecho es recuperando la fe y la tradición de nuestra cultura nacional. Sí. Y eso solo lo puede hacer el pueblo argentino a través del proceso de enraizamiento de nuestro espíritu en nuestra tierra, volviendo al derecho natural, al ius naturalismo. Y aclarar que hay una causa que es por abuso de autoridad. Sí. Y quedarse con papel prensa en la dictadura militar no se hizo mediante un abuso de autoridad. Absoluto. Y pareciera ser que el abuso de autoridad del grupo Clarín sobre papel prensa es un abuso de autoridad de una dimensión infinitamente superior al abuso de autoridad de un secretario de Comercio. Sí. Porque habría que preguntarse, ¿Guillermo Moreno los expropió? ¿Quitó sus propiedades? No. ¿Quitó sus bienes? No. ¿Quitó sus ganancias? No, simplemente planteó una postura diferente. ¿Cómo, Martín? Fue capital. Claro. No les tocó sus propiedades. Entonces el abuso de autoridad parece verdaderamente insignificante, ¿no? Sí. Por levantar un poco la voz. Sí. Por gritar en una asamblea. Por llevar anoche hablé con él. Por llevar un par de guantes, ¿te acordás? Que fue simbólico, nada más, ¿sí? Pero aunque te parezca mentira, en la causa tiene un valor cualitativo. Por lo tanto, vos te das cuenta lo amañado del funcionamiento de la justicia y el valor, es decir, el valor y el efecto que tiene dentro de la justicia federal los designios de Macri y del grupo Macri, ¿no? Digo, Macri indudablemente tiene un poder dentro de la justicia federal que es incuestionable, ¿sí? Que hace que estas cosas pasen. Ahora, cuando pasan estas cosas entramos en una crisis casi sin retorno, porque mañana te toca a vos, pasado me toca a mí, ¿sí? Por lo que sea. Creo que ha llegado un momento en el cual el Movimiento Nacional Justicialista tiene que constituir gobierno en la Argentina mediante los métodos que sean concurrentes al Estado y que sean convenientes. De la manera que sea. Porque necesitamos una revolución al estilo de la revolución del 43. Y en este caso, el gobierno nacional justicialista debe hacer reinar el amor y la igualdad, pero la justicia significa que tiene que haber castigo también. Porque la justicia sin misericordia se vuelve crueldad. La verdad sin misericordia se vuelve crueldad, pero la misericordia sin verdad se vuelve sentimentalismo. Entonces el equilibrio es la justicia, y hay que alcanzar la justicia. Para que alcanzar la justicia es necesario castigar. ¿Por qué? No estoy planteando una ley, no estoy planteando una política de contrapesos, sino una política de justicia. Sí. Hay que castigar porque no puede ser que el peronismo esté tan blando, que el peronismo sea esta baba, que el peronismo sea esta disolución que es la única fuerza interior que la moviliza. Y esto nos lo ha dicho un funcionario de gobierno de Axel Kicillof. Sí. Un funcionario de gobierno de Axel Kicillof. Ante la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? Gente que se acerca a nosotros. Yo no hablé con él. Yo no he hablado con él. Pero es gente que se acerca a nosotros. Como hay gente que se acerca de nosotros de la Cámpora, gente que se acerca a nosotros de Kicillof, gente que se acerca de los distintos espacios políticos que hay. Así como tenemos una muy buena relación con compañeros de principios y valores, no así tenemos una buena relación con la Cámpora ni tampoco con los de Kicillof. Pero sin embargo se habla, porque esto no se trata de hacer amigos, sino de salvar la patria. Claro.
Cuando se acerca uno de estos hombres, a uno de nuestros mayores, de nuestros veteranos, nuestro veterano le pregunta, ¿y cuál considera usted que es la fuerza que ve que tiene impulso en este momento? ¿Cuál es la idea, ¿no? La idea fuerza, aquello que tiene, que se constituye como motor. Y le dice, la única fuerza que hay es la fuerza de disolución. La fuerza reinante es la fuerza de disolución. ¿Y cómo es eso? Le pregunta el veterano, Sí. militante de décadas, ¿no? Además es fuerte el título allá, ¿no? Digo, la verdad. Claro. Sí. Entonces le dice, y lo que pasa es que nosotros tenemos que dar 5 veces la misma orden dentro del gobierno. Hay que dar 5 veces la misma orden. Y los que están subordinados a esa orden no la cumplen. No la cumplen por inacción, no por equivocación. Y tienen que repetir todo el tiempo que son los jefes. Dan la orden, se incumple, y a la quinta vez que se repite la orden, le tienen que recordar a los subordinados que son los jefes. Recuerden que soy el jefe, le dicen. Recuerden que somos los jefes. Entonces, fíjate la situación que estamos. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo es un disolvente, es un agente disolvente de la nacionalidad. Entonces, yo ya lo he dicho en tu programa y llovieron unas cuantas puteadas. Pero no importa, porque cada vez nos acercamos más a la verdad. Sí, sí. Entonces, el kirchnerismo es un agente de disolución nacional. Es un soluto donde se disuelve un soluble. Pero no es agüita con azúcar. El kirchnerismo es un ácido que corroe el cuerpo de la nación argentina. Entonces vos agarrás, le tirás 1 kilo de nalga de carne de primera calidad argentina adentro de ese balde de azufre y la evapora como CO2, no queda nada. No queda nada, la evapora como CO2 ambiental, no queda nada. Químicamente produce eso. Es una fuerza disolvente, de disolución. Entonces, a una fuerza de disolución, ¿qué podemos barruntar? Bueno, que es el equivalente químico de la ley interior de la decadencia, que en su ethos, en su sustancia, ¿qué indica? Bueno, su ley interior es que siempre se puede ser un poco más decadente, siempre se puede caer un poco más, siempre se puede ser un poco más decadente. O sea, este no es el fin de la decadencia con mi ley. De la decadencia se sale como Ícaro, por arriba del laberinto, Claro. de la decadencia se sale con un salto de fe, con una fuerza de magnitud como el salto de fe que el hombre da por obediencia a Dios, y solo se puede salir con una fuerza de carácter revolucionario que conciba que hay que devolverle al gaucho Martín Fierro lo que sería quitado. Y eso significa, esa imagen de la argentinidad significa que las organizaciones libres del pueblo, todo el gauchaje argentino, Sí. los sindicatos, de los clubes, sociedades de fomento, juntas vecinales, de todo lo que naturalmente el pueblo se organiza libremente, tiene que volver a constituir los canales orgánicos de poder de circulación hacia abajo, organizando al pueblo, y hacia arriba como factores concurrentes al Estado. Porque si no están las organizaciones libres entre la base del pueblo, organizándolo, el pueblo es masa, el Sí. pueblo muchedumbre. Y si no están las organizaciones libres del pueblo, realizando la organización de base y hacia arriba, llevando a la conducción de gobierno y al Estado la voz del pueblo, la propuesta, la iniciativa, el apoyo, la movilización total del pueblo, nos encontramos en esta situación que voy a plantear, que es la tesis del día. Justo coincide con estos hechos de que le dan sentencia firme a Guillermo Moreno. Vos sabés que no coincidimos en muchas cosas. No. En la política no coincidimos, estamos en el opuesto. Con el Estado empresario argentino tampoco coincidimos, estamos en No, posiciones pero antagónicas. yo no creo que con Guillermo estés en el opuesto. Sí, yo creo que En la ganadería sí, en el Estado empresario también, pero en otras cosas coincidimos. ¿Como en qué? Con Guillermo Moreno coincidimos en cosas que son profundas, de argentinos. El Estado empresario argentino es una idea profunda, no Sí. coincidimos. La producción ganadera es una actividad estratégica del país, bueno, no coincidimos. Pero sí coincidimos en otras cosas, coincidimos estamos en contra de
la difusión y propaganda del aborto. Estamos en contra de la difusión y propaganda de la vasectomía en jóvenes, en varones jóvenes. Y estamos en contra, lo digo porque lo hemos hablado, Sí, sí. estamos en contra de la hormonización de niños. Esto es un tema que hace muchos años atrás hablamos en la oficina, cuando él tenía la oficina en la calle Perú, y hablamos de este tema donde a él me cuenta, me dice, vos sabés lo que está pasando, hay una pareja amiga nuestra que bueno, que resulta que eh, el nene quiere hacerse nena, pero resulta que después de hacerse nena le gustan el nene que quiere hacerse nena, después cuando resulta que es nena, le gustan las nenas. Un niño, un Sí, niño varón que quiere hacerse mujer, al hacerse mujer por hormonización, cosa imposible, sí, finalmente le gustan las mujeres. claro. Entonces, esto lo hablamos hace muchos años, hace unos cuantos años atrás, del mal que se estaba impulsando, que esto lo inicia Macri. ¿Me deja decir Lo, algo? lo continúa el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner. Sí. Entonces, quiero decir que en cosas que son muy profundas, en donde nosotros nos podemos unir en defensa de nuestro pueblo, como esto que acabo de mencionar, hay que resaltar eso. Y bueno, te escucho, Alberto, y planteo No, la no, tesis no, del mismo. porque simplemente quiero hacer una composición del lugar que tiene que ver con vos para que vos lo dimensiones cabalmente. Esto, si yo te mostrara el chat ahora, hay un montón es decir, frente a situaciones de crisis como la que vive el peronismo hoy, es decir, derrotado por un gobierno que no existe, que representa intereses foráneos, que está dispuesto a entregar soberanía y todo eso, el campo nacional y popular, pero sobre todo el peronismo, yo hablo por el peronismo, está buscando nuevos liderazgos, está buscando precisamente todas estas modificar un esquema que ha sido nocivo. El kirchnerismo ha sido responsable de muchas de estas cosas y hay un montón de gente que te visualiza a vos como una alternativa de cara al futuro, más que evidente en cuanto a principios, en cuanto a postulados y demás que vos los hacés y los pronunciás muy bien. Y por lo tanto digo, esa es tu responsabilidad. Es decir, hoy tenés una responsabilidad quizá mayor a la que tenías antes del domingo, porque el fracaso del domingo hace que personas como vos aparezcan como una el remanente que quedó de la política, que de alguna manera no está contaminado y que puede ayudar a la construcción de una política en serio que tenga como objetivo el bien común. Lo hice largo, pero vos me entendés a qué me refiero, ¿sí? Perfectamente, porque aquellos argentinos que seamos capaces de quedarnos solos al pie de la bandera nacional, somos aquellos que vamos a poder tener la suficiente fe para poder esperar, sabiendo que al pie de la bandera se reunirán las multitudes, pero quienes no tienen y no han tenido la fe de quedarse solos al pie de la bandera, no tienen la fe para inculcar en los demás. Es así de simple. Entonces la tesis de hoy lo vamos a plantear eh, el pueblo como realidad política, el pueblo como demos, el pueblo como demos, el pueblo como poder. Sí, Entonces, hace mucho tiempo vos te acordarás que cantábamos, no es el pueblo donde está, sí, es el pueblo, porque no está, no aparece. No fue a votar. Entonces, en la democracia no está, en esta democracia no está, en las elecciones no está. En sí. relación a los políticos y en relación a la política y a la elección de autoridades, el pueblo no está. No fue a votar. Es la primer minoría dentro del escrutinio. Entonces la categoría de pueblo se licuó en la categoría de público, de consumidor, de gente. ¿Y el pueblo argentino qué pasó? Bueno, el kirchnerismo ha intoxicado al pueblo de tal manera Sí,
de tal forma y a tal grado que salvo una catástrofe y la pedagogía que ella encierra, como siempre lo hemos planteado, que es, estamos en el momento de la pedagogía del dolor. Cuando inauguró el gobierno Milei lo dijimos desde el principio. Sí, sí. Vamos a ir hacia la pedagogía del dolor, va a ser terrible esto. Esperemos que tener la conciencia plena de los acontecimientos para que la pedagogía del dolor nos deje algo, porque si no va a ser solamente dolor. Entonces, salvo esta catástrofe, que con ella encierra esta pedagogía del dolor, no se puede barruntar que se pueda salir fácilmente de tamaña intoxicación. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque, sobre todo, parecen cosas menores, ¿no? Pero al fin y al cabo terminan siendo cosas muy gruesas. Porque si el peronismo es un comunitarismo, ese comunitarismo argentino, la fuerza del dispositivo de poder del peronismo es el vínculo, es la Sí. relación vincular de los hombres. Es el vínculo, que eso es finalmente lo que es la justicia social, no es el reparto de viandas. La justicia social es la equiparación del hombre en dignidad. Y la dignidad está dada así, por un piso material que hace posible la existencia, pero sobre todo por un vínculo que es el que vuelva a instalar la ley criolla de que aquí Naides es más que Naides. Y esto se pudo ver cuando Patrón Costa vociferaba con rabia de que lo peor de todo no era que vinieran los obreros a pedir aumento, sino que lo miraban a los ojos. Entonces esa dignidad, que es la que está basada en la irreverencia argentina y en la altivez del criollo, es la que la oligarquía no soporta. Por eso hay que ver que el kirchnerismo envenenó la convivencia y que a falta de ideología propia, porque no tienen ni han tenido nunca una idea, tergiversó la historia reciente reemplazándola por la memoria, que es siempre subjetiva y personal. Y trabajó sobre el resentimiento entendido como rencor retenido. Hizo de él factor de coherencia interna y propaganda política, la que terminó por envilecer a la propia justicia. La que terminó por envilecer a la propia justicia. El principal sujeto de la realidad política es para nosotros el pueblo. Pero el kirchnerismo armó una realidad falsa y aparente para usarla ellos y para la gilada. Y el sujeto de esa realidad es una pura apariencia. Hoy no existe. Hoy no existe el pueblo. El gran mérito del gobierno de los Kirchner es que lograron trastornar la categoría de pueblo por la de público consumidor, sumándose a la tendencia mundial sobre este asunto. Los votos que logró no son del pueblo peronista, sino del público consumidor en forma de subsidios, prebendas y canonjías. Y de una aceitada maquinaria de corrupción desde los más altos cargos de Estado. El gobierno posterior de Macri continuó con el concepto tergiversado de pueblo como gente o público consumidor. Esto tiene origen en la Constitución del 94, de las cuales todos ellos fueron convencionales constituyentes. Sí, sí, La señora sí. Cristina Fernández de Kirchner fue convencional constituyente de la Sí, Constitución del 94 y firmó una constitución liberal que cambia la categoría la categoría de sujeto político, como dice la sociología, que es el pueblo, que en realidad para nosotros es la persona, porque ellos lo que hicieron primero es cambiar el concepto de persona humana, que es el concepto cristiano, por el concepto sociológico de sujeto, que es una idea materialista del marxismo. sí. Y después, ¿qué cambiaron? Cambiaron la idea de pueblo por la de consumidor. Y la Constitución del 94 vigente no habla de pueblo, sino de derechos de consumidores. Es liberal marxismo. Entonces, luego, el gobierno de Macri continuó con el concepto tergiversado de pueblo como gente o público consumidor, con el agravante, por si esto fuera poco, de la búsqueda del envilecimiento con la promoción del aborto, que arrancó con Macri, no nos olvidemos, arrancó con Macri y después forzaron a que este supuesto peronismo, que era corrido por izquierda por Macri, que era corrido por el concepto de izquierda liberal de libertinaje de Macri,
se puso al frente de la causa y la tomó como propia. Entonces, esto se hizo aduciendo que las mujeres del pueblo son las que padecen los abortos clandestinos, cuando los que abortan en realidad son mujeres de clase media y alta que buscan evitar la sanción judicial y moral y la comodidad de no parir. Pero a pesar de todo, el pueblo conserva la capacidad de decir que no. Un sagrado decir que no, como ya se ha demostrado en otros momentos de la historia. Pero lo que requiere de esto en este tiempo es que el pueblo genuino funde su identidad en el ethos nacional expresado en los valores patrios. Porque si nosotros hubiéramos creído que esta ideología del confort, de la comodidad y el bienestar material fuera lo necesario para el país, estaríamos negando la propia fundación de nuestra patria, porque los patriotas que fundaron esta patria no creyeron en el confort, no creyeron en la comodidad ni en el bienestar material. Sí. Hubo algo de orden superior, espiritual, que fue lo que los hizo renunciar a todo, a las grandes renuncias de cosas simples, que permitieron fundar esta patria de los argentinos. Entonces, el ethos común de una comunidad está constituido por esos valores, por la religión, por la lengua, por la cultura, por los usos, por los modos y las costumbres. Porque un pueblo, cuando busca para sí mismo darse un destino específico, que es lo que nosotros decimos desde el nacionaljusticialismo, una comunidad de destino dentro de la historia del mundo, ese ethos histórico crea una nación, y cuando ésta se organiza jurídicamente termina creando un Estado. ¿Qué es lo que hay que volver a recrear en la patria? La polis de los argentinos. Walter Leal me dice, Albert, Trombetta ya se perdió. Ya sé que perdimos, ¿sí? Ya sé que perdimos. Ahora, y sé también las causas por las cuales se perdió. O, digamos, creo que a esta altura del partido nadie puede, que está metida en esta historia, puede desconocer cuáles son las causas por las cuales te gana un tipo que no tiene una sola propuesta y lo único que quiere hacer es destruir el Estado y hacernos padecer una vida que no nos merecemos. Ya sé que perdimos, Walter Leal. Ahora, eso no significa que vayamos a entregarnos, porque no hay peor lucha que la que no se da. Lo que hay que hacer es reconstruir el Partido Justicialista. Nosotros que creemos en eso, ¿sí? El Partido Justicialista, no, el movimiento peronista, ¿sí? De alguna manera recrear bajo las pautas que nos impone esta modernidad, la justicia social y las banderas históricas del peronismo, pero por sobre todas las cosas la justicia social, porque hay 12 millones de pobres que Milei los va a empobrecer muchísimo más. Por lo tanto, es decir, tenemos que velar por ellos y por nosotros, porque todos estamos condenados con este tipo, ¿sí? Por ahí viene. Sí, ya sé que perdimos. Ahora, lo que no perdimos es la voluntad de dar la lucha. Y por eso me quiero apoyar en Martín, como ayer lo hacía con Guillermo, que me planteaba una serie de cosas que se trastocaron después de la noche, porque resulta que la justicia lo debe haber escuchado y debe haber dicho, no, a este lo tenemos que meter en cana porque este no va a... Es decir, es jodido todo lo que nos pasa, es complejo todo lo que nos pasa. Pero bueno, yo creo que todavía no están... no está dada la última carta, tenemos mucho por hacer y se puede. Pero nos tenemos que sacar de encima, como dice Martín, aquellos que de alguna manera nos negaron la posibilidad de todo esto que estoy mencionando y las que menciona Martín, ¿sí? Hay que derrotar al bloque liberal progresista. Hay que darse cuenta de esto. Hay que darse cuenta de esto. Y que la constancia en una prédica nos va a llevar a hacer un cauce común de todas las vertientes que constituyen el Movimiento Nacional de los Argentinos. El Movimiento Nacional de los Argentinos tiene distintas vertientes. Claro. Pero lo importante es que tiene un cauce común. Porque la Argentina es la idea de un cauce común. ¿Esta tierra qué es? La Argentina es, y todo nuestro continente, ¿no? Nuestra América. Iberoamérica, ¿qué es?
es lo hóspito, al cual todos llegamos. Así como llegaron los indios, cruzando por el estrecho de Bering y probablemente con algunas chalanas, con unas embarcaciones desde las islas del Pacífico, bueno, llegaron. Después llegaron los vikingos. ¿Qué hicieron los vikingos? Nada. ¿Y qué llegó después? España. Y cuando llega a España, ¿qué hace? Desoculta América. La descubre, no se topa con ella, la descubre. La descubre y la pone en el centro de la historia del mundo. Entonces, eso demuestra que este crisol de razas, como decimos los argentinos de nosotros mismos, es lo hóspito. Aquellos que vienen de lo inhóspito, que sería de la barbarie de la guerra, como en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, aquellos que vienen de la barbarie de la guerra que se da en África a través de los colonialismos, de los imperialismos francés, holandés, inglés, belga, norteamericano. Ahora se sumaron los chinos a ese imperialismo sobre los pueblos de África. ¿Qué es Argentina? Lo hóspito. Porque todos los que vienen aquí, los que vienen de Bolivia, ¿a qué vienen a Argentina? A tener un sistema de salud que los atiende y que no los haga morir en la calle. Lo mismo del Perú, lo mismo de todos los lugares que nosotros podamos observar. Déjame leerte un mensaje, Martín. Dice, José dice, si hablas del progresismo, aclará, ¿Jesús era conservador? Si hablas del progresismo, aclará, ¿Jesús era conservador? Vamos, ayer no caigamos en contradicciones por no pensar. No, si lo que estamos haciendo es pensando. Jesús le decimos a José. No, ¿qué tiene que ver? No, bueno, no importa, pero digamos, a ver, aclarémoslo que lo que estamos hablando precisamente... No tiene nada que ver con el progresismo. No, nada bueno, que ver. No, pero por eso... Pero, lo digo, me sorprende, pero bueno, no importa. Pero no importa, pero la gente... porque de la misma manera que Martín ayer ve una voz que nos despierta, hay que luchar como lo hicieron nuestros antepasados con dignidad y fuerza y bondad, viva la patria. Lo extraño es que si hubo fraude, la oposición no haya denunciado. Nosotros no hablamos de fraude, ¿sí? Una encuesta en la calle de 10, 8 están decepcionados. Estos giles, dice Ramiro Lescano, se cree que nos van a tirar al barro y se olvida que nos criamos con zapatillas 2 talles más grandes, pisando calle de barro y hablan que somos ignorantes. ¿Cómo la pifia con el colonialismo español este muchacho? Te dice a vos. No, todo lo contrario, estoy hablando de la hispanidad, la reivindicación de la hispanidad. Hay que escuchar, prestar atención. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Es un kirchnerismo esto. Es un kirchnerismo que es la lucha de todos contra todos, ¿eh? Es el homo homini lupus, que es lo que instaló el kirchnerismo. No escuchar y agredir al otro. Claro. Por eso que envenenaron la convivencia. El kirchnerismo envenenó la convivencia nacional. Entonces, envenenó abajo, envenenó en el pueblo. Entonces, antes podía haber enfrentamiento de facciones arriba, como pasó con tanto golpe, tanto gobierno militar del 55 para acá, donde estuvimos proscriptos los nacionaljusticialistas, donde nuestras familias fueron perseguidas. Ahora lo que hicieron fue envenenar hacia abajo. Por eso la idea de lo hóspito es la idea de recuperación, que además entender algo importante. Nosotros, no alcanza para ser argentino, un verdadero hombre americano, no alcanza con nacer, dormir y comer acá. Hay que fecundar esta tierra. ¿Hay que? Entonces, fecundar la tierra. Y fecundar la tierra significa que nosotros tengamos una obra creadora, y eso se hace a través del nacionalismo cultural argentino. Ni siquiera tiene que ser a través de la política, porque no a todo el mundo le gusta la política. Más bien cada vez que se tiene más desprecio y asco. Pero la tarea del nacionalismo cultural argentino es la tarea principal, porque el nacionalismo cultural argentino, cuando se imponga frente a toda la deformación que las potencias intentan para cortar nuestra raíz e implantarnos la raíz anglosajona, cuando nosotros alcancemos el predominio del nacionalismo cultural argentino, naturalmente va a haber un gobierno patriota. Naturalmente se va a dar.
Lo que está difícil en este momento es pensar que solamente con la acción política se puede alcanzar la liberación de la patria. Entonces, hay que poder pensar aquellas ideas que son constitutivas del nacionalismo cultural argentino, que es nuestra cuarta bandera, Sí. soberanía política, independencia económica, justicia social y nacionalismo cultural, porque mediante el nacionalismo cultural nosotros nos podemos dar cuenta de que nosotros somos lo hóspito, pero que esta tierra se la fecunda, porque si no se fecunda la tierra, no hay proceso de enraizamiento del argentino, del espíritu en la tierra argentina. Y esa es la manera en la cual nosotros tenemos que prevalecer, porque esa es la defensa del criollo, esa es la dignidad última, esa es la dignidad última. Así como decía el general Seineldin en un momento, ¿no es cierto? Que decía, mientras haya un pequeño puñado de hombres que defiendan la patria, habrá patria. Pero no recuerdo la cita textual, pero creo que el concepto está allí. Y por otra parte, hay que observar que cuando nosotros vemos la dignidad del gaucho Martín Fierro marchando al desierto, vemos que el hombre no renuncia, sino que al ser un perseguido, un matrero, en algún momento cuando se encuentra con Cruz y se hacen amigos para siempre a través de la lealtad fundada en el coraje, Fierro dice, a partir de ese momento nos juramos los dos, desde acá respetar solo a Dios, de Dios para abajo a ninguno. Entonces estamos en esa situación. Por eso hay que recuperar el orden vertical de los valores. Si no recuperamos el orden vertical de los valores, que es Dios, patria, familia, que es Dios, patria, justicia social, si no recuperamos el orden vertical de los valores, esta horizontalidad líquida de la posmodernidad es justamente la fuerza disolvente que nos quiere disolver. Por eso hay que volver a recuperar el hombre vertical. Eso es lo más importante, recuperar espiritualmente al hombre argentino. No, estaba enganchado con los mensajes porque hay 1000, ¿sí? De acuerdo totalmente con la base ideológica, Martín. Ahora pensemos cómo nos distinguen en la arena política para llegar al poder, dice Luciano Blanco. Es decir, nosotros tenemos un chat hiper capaz. Muy activo. Muy activo y además, es decir, que tiene mucha profundidad en cada uno de sus... la cultura precede a la nación, por eso la cultura es un hecho patriótico, no nacionalista, ¿son incompatibles? Pregunta. No, pero tenemos raíces más profundas. Daniel Deloglu. Y en todo caso Jesús era más progresista, pero San Pablo no. Era bien reaccionario Saulo de Tarso. Adriana habla del espíritu, seguramente Adriana Ledesma, ahora la voy a leer. Habla del espíritu, ¿no lo ves? Por esto hablo del consumismo progre. No, Adriana es una ferviente adherente tuya. Pablo Rivarola, claro, por eso te banco, Ayerbe, porque sos un gaucho. Cristian de Rosa, además Martín Fierro lo acompaña a Cruz hasta su muerte en brazos. Ismael Gómez, para Martín necesita un local material en Cava donde convocar y desarrollar el plan general de desarrollo, no va a ser cuantitativo su proyecto. Es decir, Chivil, 67. Y sí, muchachos, pero ayuden. No se puede, uno no puede hacer todo. No, claro, claro. Uno no puede hacer todo. Esto es a pulmón, ¿sí? Si uno tiene que dedicarse a hacer guita para tener cosas, va a pasarse la vida haciendo guita para tener cosas, y que es cada vez es más difícil en la Argentina, porque así como lo afirmó el filósofo Luis Barrio Nuevo, en la Argentina nadie hace la plata trabajando. No, claro, entonces, claro. Imagínate que nos vamos a poner a hacer guita. ¿En qué? Yo no me voy a poner con los bitcoins, con los tokens y con los rublos. No. No me lo permite Cristo. No me lo permite. No puedo como cristiano. Pero además tu rol es otro, ¿me entendés? Si soy partícipe de la usura, pierdo la idea de participación en Jesús. Entonces no podemos nosotros pero hacer además eso. Digo, lo que tenemos que laburar. Por eso digo, y además tenemos necesitamos ayuda, que además nosotros no queremos un local ser dueños de nada. Nosotros lo que necesitamos es que se abran las puertas, los salones, para hacer las reuniones, nada más. Si además se me ocurre esto. Perdimos la elección, nos gana un tipo que nos entrega a los Estados Unidos.
que le entrega parte de nuestra soberanía. Mandan en cana a un dirigente político que no se robó nada, que por lo único que lo mandan es por su sentido de peronismo y su sentido patriótico. Es decir, digo, ¿qué más necesitamos para reaccionar? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Te ganan la elección con nada, con una gomela y 3 piedras. Es decir, te mandan en cana a los tipos que piensan diferente, porque de esto no está exento nadie, y encima te dicen, flaco, si no te gusta te vas. No, yo no me quiero ir, ¿sí? Yo me quiero quedar. Quiero dar una lucha desde el lugar que me toque, pero en serio, acompañando a aquellos que de alguna manera van a ser los que van a levantar la bandera, pero bueno, acompañando, ¿sí? Nosotros tenemos que alcanzar la fuerza de magnitud. Hay que alcanzar la fuerza de magnitud. ¿Por qué? Porque hay que alcanzar el dominio. No se puede actuar desesperadamente, porque las acciones desesperadas después lo que hacen es diluir la energía que tenemos, ¿no? Entonces, dado que la mayoría de los argentinos somos pueblo trabajador, esa energía que hoy tenemos está asediada, está hackeada. ¿Por qué? Porque hay que laburar cada vez más para ganar cada vez menos y tener cada vez menos tiempo libre. Claro. Entonces, hay que poder enfocar bien la energía, canalizar la energía en un cauce común, porque si no está canalizado esto, un río de llanura, lo que hace es generar una inundación superficial, pero que no tiene fuerza de empuje. Para que tenga fuerza de empuje y sea caudaloso, tiene que tener profundidad. El surco tiene que ser grande. Entonces, hay que surcar fuertemente nuestra tierra para alcanzar que las vertientes puedan alcanzar un cauce de magnitud y tener fuerza de movilización, fuerza cinética. Entonces, fuerza de empuje. Entonces, con respecto a las cosas que hay que hacer, hay que reunirse. Yo estoy viajando ahora a Corrientes y a Misiones. Salgo el jueves hasta el domingo. Hago Corrientes y Misiones. 2 días en Corrientes, 30 y 31, y 2 días en Misiones, 1 y 2. A toda velocidad, imagínate. Sí, para sí. poder estar a toda velocidad le damos. Entonces, ¿y cómo estamos haciéndolo? Como también de forma concurrente. Porque las actividades van a tener centro en Corrientes y en Misiones. Pero van bonaerenses, van santafesinos, van entrerrianos, van chaqueños y van formoseños a Corrientes y a Misiones. Claro. Entonces, ahí estamos reuniendo el movimiento nacional. No somos los únicos, pero yo explico cómo lo estamos haciendo para que todos podamos observar y ser partícipes de la reunión, de la común unión del movimiento nacional. Después de ahí vamos a viajar a 3 Arroyos, a Bahía Blanca y a Tandil. La otra, la que viene, el fin de semana que viene después. Y después vamos a tener para el 9, como vos bien sabés, Alberto, el Campeonato Nacional de Taba en Magdalena, el domingo 9 de noviembre. Y el primer fin de semana de diciembre, que es el de la Virgen. La Virgen es el día lunes. Pero nos vamos a reunir sábado y domingo, previo a la Virgen, en la víspera de la Virgen, nos vamos a reunir en un plenario bonaerense, donde los bonaerenses vamos a estar reunidos en un plenario donde se van a presentar el plan director de la provincia de Buenos Aires, los trabajos que el modelo argentino se está realizando, y las ideas, las propuestas, la programática. ¿Por qué? Porque hay que conducir la provincia de Buenos Aires, que no tiene conducción política. Hay que determinar planes estratégicos para el astillero Río Santiago, para el ferrocarril provincial, para los puertos, para la pesca en Mar del Plata, para toda la pesca artesanal desde la bahía de San Borombón hasta Carmen de Patagones, de la navegación de la provincia de Buenos Aires, que tiene la mitad de los puertos y la mitad de las cargas nacionales, de la ganadería, para pasar de 50 millones a 250 millones de cabezas de ganado. Déjame agregarte algo, Martín, para que lo tengas en cuenta y para que ayudes a elaborar una contrapropuesta, porque se vienen algunas cuestiones que son muy graves. Una, la flexibilización laboral, ¿sí?
que es un tema que vos lo conocés porque tenés vínculos con los sindicatos y demás, que van a hacer, que va a ser absolutamente nociva para los trabajadores. Ese es un tema que viene viene la reforma tributaria, la reforma previsional y demás. Pero el tema de la reforma laboral es para dejarnos sin derechos, ¿eh? Así que guarda, te lo tiro como un tema para que lo vayas pensando y para que de alguna manera vayas direccionando una idea respecto a eso, ¿sí? Sí, la reforma laboral ya se hizo en el 75% de los trabajadores argentinos. Queda terminar de realizarla sobre el 25% restante. Es decir, esto, vos Por- decís que esto la termina, digamos, ¿no? claro, porque Claro, ya se termina de inició conculcar derechos, ¿sí? la reforma laboral se inició en el gobierno de Menem en la década del 90. Sí, ¿Cuál fue la fuerza impulsora de esa reforma laboral? No fueron las leyes ni el cese de los convenios colectivos, fueron las privatizaciones de las empresas del Estado, la destrucción del Estado empresario argentino. Cuando se destruye el Estado empresario argentino, se destruye la nave insignia, la nave nodriza, aquel guía y conductor de la política productiva, económica, financiera y logística del país. ¿Qué perdemos con las privatizaciones de Menem? Perdemos la marina mercante, perdemos los ferrocarriles, perdemos aerolíneas, perdemos los puertos. ¿Y perdemos qué? Los complejos industriales del acero, Sonisa y Altos Hornos Zapla, que se lo entregan a Roca, a Techín. Perdemos las fábricas militares, perdemos industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Bueno, perdemos el complejo petroquímico de Bahía Blanca, perdemos las refinerías, perdemos las centrales hidroeléctricas. Entonces, ¿qué hay que observar? Que allí se producen 3 millones de desocupados, porque no solamente caen las empresas del Estado y echan a los trabajadores de las empresas del Estado, caen los proveedores pymes del sector privado, porque las empresas del Estado en manos de las multinacionales se abastecen a través del suministro extranjero en la División Internacional del Trabajo. Entonces no compran más acá, como YPF que sí compraba acá. Entonces, ¿después qué viene? Viene la consolidación con el gobierno de la Rúa del esquema de privatizaciones, sí. con el progresismo de la Alianza. ¿Y después qué viene? Y viene el kirchnerismo, que es un alfonsinismo con la foto de Perón. Entonces, se termina de consolidar y se da como un hecho natural de que en la Argentina haya 5 millones de desocupados, al gobierno de Alberto Fernández de Kirchner. Al final de la cuenta terminamos con 5 millones de desocupados. Y en el gobierno de los Kirchner no se recuperó el trabajo en blanco. Los únicos trabajos que se recuperaron fueron todos en negro. Lo que se perdió en la década del 90 no se recuperó como trabajo en blanco. Se crearon puestos de trabajo en negro. Claro. Por eso hoy hay apenas 6,5 millones de trabajadores en blanco sobre una masa obrera de 26 millones. Quiere decir que entre el 22 y 25% de los argentinos están en blanco bajo la ley laboral. El resto estamos a la intemperie. Entonces hay que ver que por la fuerza de las magnitudes económicas, se instala un régimen de flexibilización, más allá de que formalmente todavía existen los derechos de los trabajadores dentro de la ley y sus convenios colectivos. Pero ¿qué hay que hacer? Los sindicatos van a resistir esta reforma. Lo difícil va a ser convencer a la mayoría de los argentinos que hace 30 años que trabajan en negro que se sumen a esta lucha. Sí, lo que pasa que... ¿Cómo propongo yo sumarlos a la lucha a estos sí, argentinos? a ver, dale. Hay que comprometerse con el pueblo trabajador, hay que comprometerse en un gran pacto social que luego cuando constituya gobierno se realice. Pero este pacto lo tenemos que juramentar entre trabajadores, con la familia trabajadora, que es, nosotros vamos a constituir gobierno y vamos a crear, mediante la movilización total del trabajo, el pleno empleo en la Argentina, el pleno empleo industrial. Nosotros vamos a terminar con la desocupación. Cuando terminemos con la desocupación, naturalmente el trabajo, van a aumentar los salarios y se va a blanquear. Y el compromiso que tenemos con la pyme argentina, que nos juramentamos desde ahora hasta alcanzar la conducción de gobierno, es que le vamos a cambiar al empresario pyme los aportes y contribuciones patronales, la parte del salario que va
Sí. pagar jubilaciones, feriados, vacaciones, etc. La parte de Y es jubilaciones, que la la parte reforma laboral viene precisamente por imponer 13 horas de trabajo sin vacaciones, ¿eh? bueno, La pero que propone mi ley ahora. las jubilaciones, que es el principal problema de quebranto entre los trabajadores activos y los pasivos, los jubilados, nosotros le vamos a cambiar los aportes de jubilación y pensión, todo lo que es aporte jubilatorio, se lo vamos a cambiar por IVA. Se lo vamos a cancelar con IVA, como IVA compras, IVA venta. De esta manera, no le va a costar más tener un trabajador en blanco que en negro. Porque a la pyme que hoy tiene trabajadores en negro porque no puede tenerlos en blanco, porque le sale el doble tenerlo en blanco, nosotros le vamos a hacer el descuento. Cuando le hagamos el descuento por IVA, paga los aportes y contribuciones y los descuenta del IVA compras. Entonces, IVA pagan todos. Sí, todos lo IVA pagamos pagan todos, permanente. emparejan todos, todos pagan IVA. Pero como todos pagan IVA, pero algunos pagan en blanco a sus trabajadores y otros pagan en negro, nosotros de esta manera compensamos aportes y contribuciones y estabilizamos el sistema nuevamente y restituimos a las cajas previsionales los aportes directos que tienen que realizar como agente de retención la patronal para el sistema previsional de salud, para el sistema previsional. Con esto, cuando nosotros vemos el tema de las cajas de las obras sociales, el porcentual, lo podemos ver el próximo programa esto con detalle si querés, pero vamos a ver el porcentual de lo que significa aportes a las obras sociales, Sí. y es un renglón muy finito, es poco, pero sería un gran cambio. ¿Por qué? Porque si nosotros blanqueamos a la gran masa obrera que hoy está en negro, las obras sociales que están en una situación hoy de quebranto, porque están sostenidas por una masa muy pequeña, del 20% de los trabajadores, los gremios chicos no la pueden sostener las obras sociales. Claro, Ya no están pudiendo dar las prestaciones. claro. Solamente los sindicatos grandes como empleados de comercio, gastronómicos, sanidad, los que son muy numerosos, solo pueden sostener las prestaciones. Ahora, cuando nosotros blanqueamos en general, ese renglón de aporte a las obras sociales da una masa que por la escala que tiene puede sostener. Porque el problema que tenemos además es que solamente gremios de tal magnitud como comercio, como gastronómicos, como sanidad, como la Unión Obrera Metalúrgica, como ESMATA, solamente algunos que por los buenos salarios que pueden conseguir, los menos, o por la cantidad de afiliados que tienen, se puede sostener el esquema de obra social. Pero solo se puede sostener el conjunto de las actividades a través de un plan de pleno empleo, que es lo que nosotros hoy nos tenemos que juramentar entre las organizaciones libres del pueblo para constituir un gobierno nacional justicialista en 2026. Adriana Ledesma dice, ¿qué mayor prueba de que el kirchnerismo trabaja para el extranjero que no movió un dedo para revertir el desastre de privatización del menemismo? Cirilo Juárez, cada uno podemos poner un poquito, la unión hace la fuerza. Ismael Gómez, aprendés inglés para que entienda dónde pones el whisky, te ponen Netflix para educarte, te dan comida llena de colorantes y conservantes, te vacunan con sustancias anómalas, trabajás y no comés. Daniel de Louru, le habla a otra persona, L10, creo que no lo hizo por miedo el kirchnerismo mejorar las Fuerzas Armadas, miedo al golpe. King Wu dice, BKF 87, los monotributistas ya estamos hace años. La cuestión es que ahora van con los laburantes registrados y siguen los sindicatos por sector. Van a querer pulverizar la sindicalización. Hay que militar mucho en las redes también porque los libertarios son poder ahí. Bueno, Nicolás Urin, que es no me quiere, dice, uy Dios. Primero invita al viejo fascista y ahora al joven facho, al pelo, tromboneta, me dice a mí. Nicolás, no entendés nada. Es decir, esto se construye con patriotismo, con gente que está dispuesta a pelear por el otro. Y Martín es uno de esos. Y Moreno también. Por eso yo hablo con Martín, hablo con Moreno y hablo con todos tipos que tienen una idea de patria exacerbada, que es lo que nos va a permitir
pensar que en realidad no sirve con pensar en lo que nos pasa a nosotros nada más. Es importante involucrarse con lo que le pasa al otro, ¿sí? Pero vos eso no lo vas a entender seguro, ¿sí? Así que, nada, seguí escuchando, a lo mejor en algún momento Nicolás Urín va a entender de qué se trata toda esta historia, ¿sí? Perdón que lo haya personalizado, ¿sí? Pero es así, digo, porque acá tenés un montón, además tenemos un número de gente muy, muy importante, por lo tanto, digo, esto significa que tu discurso lo está esperando mucha gente, le llega a mucha gente, es necesario de alguna manera recrear la esperanza, es necesario que aparezca otra alternativa de cara a lo que viene, ¿sí? Es todo eso, Martín. Bueno, hay una idea, eh, la comparto con Nicolás Yuri, Sí, que nos tiene en tan alta estima. sí, Esta idea seguramente le va a agradar. Que es la idea del el pueblo como obstáculo de la manifestación del mal, ¿no? El catejón. Esto está en la segunda carta de San Pablo, no se le haga difícil porque si no Nicolás Urín no te va a entender, ¿sí? Así de se... Saulo de Tarso. No, Sí. él sabe más que nosotros, así que sabe, incluso lo va a corregir y explicar mejor. Bueno, Pero la segunda carta de Saulo de Tarso, del apóstol San Pablo, a los tesalonicenses, da a entender que el catejón es el obstáculo que debe ser retirado para la manifestación final del anticristo. Entonces, si bien San Agustín dijo no lograr entender a qué se refería bien en la ciudad de Dios, sin embargo nosotros barruntamos los criollitos desde acá que el, el pueblo, el pueblo, en el sentido de pueblo y polis, ¿no es cierto? sí, Es el obstáculo que se presenta, que en algún momento se llamó la romanitas, la concepción romana de la persona humana. Eso es el humanismo. Y la idea que nosotros vemos que se va desarrollando a lo largo del tiempo es que en Roma se encuentra el primer humanismo. Y de ahí ese fenómeno específico se encuentra con la cultura helénica y constituye lo que es la humanitas, hasta luego alcanzar lo que nosotros decimos la cristianitas, que es su transcurso a lo largo de la historia de la civilización y que luego termina a través de la hispanidad, llegando a América y siendo la última humanitas, la última cristianitas, la Argentina. Entonces, el pueblo es aquel que tiene la fuerza de un sagrado decir que no, de un sagrado decir que no, de no permitir el avance de la maldad, de no permitir el avance de las fuerzas de disolución, de la descomposición. Entonces esto es la idea de que los pueblos organizados y espontáneamente constituidos a través de la aclamatio, de lo que es la aclamación, eso se va a transformar ahora en la Argentina a partir de este momento en el ocaso de la democracia procedimental. El pueblo organizado y por aclamación eligiendo su legítima representación, su proyecto nacional y sus conductores, esto es lo que va a terminar desde la Argentina y desde nuestra América hacia el conjunto de las naciones y pueblos del mundo con la decadencia de la democracia procedimental. Esta es la cuestión en este momento. A Puro Fútbol 01 dice, mucha influencia del filósofo Alberto Wieland. Sí, por supuesto. Claro, ¿Sí? claro, y claro. Por eso digo, sí. Y estamos reuniendo los mejores hombres de la Argentina, además. Hay que tomarlo como una buena nueva. Estamos reuniendo los mejores hombres de la Argentina. Incluso algunos que se habían retirado de la actividad política porque lo veían un perdedero de tiempo en el cual se consume la vida en vano, no logra nada. Creo que esto, Dreams dice, brillante Martina Sierbe, a Puro Fútbol 0 dice, creo que estos temas son importantes pero no le llegan a la gente.
Bueno, ¿y cuáles Bueno, son los temas? Es decir, si vos no construís una alternativa que tenga una base, ¿sí? Donde se sostenga cualquier cosa que después quiera jugar para poder concretar todo esto, se diluye. Tenés que tener una base de sustentación. Digo, a a la ver, gran mayoría, a la inmensa mayoría sí, de los argentinos, la segunda carta de Tesalonicenses le interesa, porque la inmensa mayoría de los argentinos somos cristianos. La claro. inmensa mayoría, casi la totalidad del pueblo argentino es cristiano. Hace falta solamente recorrer el interior del país. Hay que salir un poco de la capital federal. Es hermosa la capital federal. eh, Puerto eh, de Puerto de la Ciudad de la Trinidad y Santa María de los Buenos Aires. Es hermoso Buenos Aires. Buenos Aires es hermoso. Buenos Aires tiene el circuito del tango que todavía permanece a pesar de todo. Buenos Aires tiene una arquitectura extraordinaria. Buenos Aires es preciosa Buenos Aires. Pero hay que cruzar la General Paz. No, Hay que claro. lograr el esfuerzo de cruzar la General Paz. Y Déjame ver leerte lo que dice Federico las Stillman. 23 provincias argentinas, Sí. cuál es la magnitud que tiene la manifestación del pueblo cristiano. Hay que ver esto. Entonces, ¿cómo no le va a interesar a los argentinos cuando nosotros, dentro de todo lo que estamos conversando, siempre buscamos, buscamos la verdad en el Evangelio y tratamos de observar con detenimiento los misterios? Martín, te leo dos o tres mensajitos y te despido porque hace una hora y pico que estamos hablando y creo que todos lo están disfrutando. Tenemos un montón de gente que lo está haciendo. Federico Stillman, los progresistas que quieran entender la realidad que nos toca van a tener que sacarse el chip de creer facho a todo el que quiera recuperar la patria. Se va a perder en pocos meses, ¿sí? Aníbal Pérez, los argentinos que se van en este país es una mierda, pero nunca salieron de Cava, Rosario, Córdoba. Ni siquiera conocen su provincia. Mucha influencia de Borges, dice Matías Bustelo. Jaja. Osvaldo Héctor, ¿lo votaste? Este chat no es para vos. No sé a quién se lo dice. Cristian, la base de sustentación debe ser filosófica. Damián da Costa, al que no le interese puede ir al Movistar Arena a ver algún show decadente. Federico Stillman, esto ya lo leí. La capital es un enclave anglosajón, dice Eduardo Arce. L10, la Patagonia, lo más grande del país, solo podrá el 0,5%, todos en capital y Gran Buenos Aires la población. En otro streaming hay pura porquería, lamentablemente no se hablan estos temas. Bueno, nosotros nos distinguimos por eso y estamos felices de que así sea, ¿sí? Y estamos felices de tener todos los miércoles a Martín, que sin lugar a dudas, hoy por hoy tiene un desafío enorme, que es ayudar a construir un país mejor. No te olvides de la noxis hiperborea, dice Eduard, ¿sí? Bueno, Walter David, un cristianismo que se vio abogado por figuras que manejan el peronismo actualmente y que en la gestión de Alberto Fernández hasta fue perseguido. Bueno, hay 200.000 mensajes, Martín. Nada, no hay peor lucha que la que no se da y me parece que esta es la que tenemos que dar todos juntos para construir una alternativa que sea superadora de todo esto. Que sea superadora de aquellos que dicen estar en el mismo espacio que estamos nosotros, pero que no lo están, sino que tienen otros objetivos y otras ambiciones, y tenemos que también pensar en que de alguna manera tenemos que hacerle recuperar a un montón de gente la fe de que se puede vivir una alternativa que es mejor. Es decir, porque esto me parece que es importante, influir en la gente como para recrear la esperanza. ¿Sí? Me parece que ese es un desafío. Te lo tiro como una hipótesis de las tantas de las que podemos hablar porque me parece que es así, porque estoy convencido que es así, ¿sí? Lo que nos pasa hoy no, nos manda para abajo, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos para salir, ¿sí? Esa es la verdad. Bueno, Alberto, ha sido un gusto nuevamente Y no, y que siempre podamos transcurrir por variados asuntos que hacen al espíritu, que hacen a la técnica y que hacen a la comunidad. De alguna manera,
Yo en el streaming San Luis voy adelantando el trabajo del modelo argentino, porque Claro. toda la producción del modelo argentino que tiene epicentro en los consejos para el proyecto nacional, conducidos por Ángel Mauro, un cuadro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un joven ingeniero, en el caso de la técnica, don Jonathan Di Paola, en el campo del espíritu, y por supuesto la guía y orientación del maestro Alberto Vuela, y en el campo de la comunidad, con Romina Cortaberría, con Roberto Cellini, con Emanuel Arese y Alejandro Coronel de Entre Ríos, el Nicolás Figueroa del Tucumán. Bueno, hay un montón de compañeros para BKF nombrar. dice, no se llora trompeta, se canta cada vez más fuerte la marcha, se cantan, se vuelve más irreverente, somos argentinos, carajo, los que corrimos a las potencias de nuestras tierras. Es decir, te pido que respondas por mí, ¿vos creés que yo lloro? Digo, Martín, no, es decir, si hay algo que no hago, no lo hice nunca, aún en las peores circunstancias, ¿sí? Como dice la vasca Cortaberría, cuando pasa algo terrible, ¿no? Sí. Dice, bueno, una lloradita y a seguir. Por eso, cerremos de esta manera. No pasa nada. Martín, No perdemos la emoción y el sentimiento jamás. Lloramos de alegría nosotros. por supuesto. Lloramos más de alegría que de tristeza. Pero la emoción no la perdemos y el sentimiento jamás. Y desde ahí el peronismo tiene la fuerza vital que en la Argentina todavía no hay nada que lo haya podido superar. Te propongo que cierres el programa. A pesar de las recomendaciones que nos Martín, te propongo que cierre el programa, no, que cierre la entrevista haciendo referencia a lo que hicimos cuando empezamos. Porque si no lo decimos ahora, mañana es tarde. Es decir, lo de Moreno mañana le va a pasar a cualquiera, porque la justicia funciona a partir de determinados intereses, que no son los nuestros. Por lo tanto, cerrémoslo de esa manera, porque lo de Moreno me preocupa, me tiene mal, me angustia, porque no significa que el principio de valores no siga funcionando, pero estamos perdiendo de la posibilidad de recorrer el país como lo haces vos, a un tipo que es hipervalioso, porque algunos decidieron que así fuera, ¿sí? No, además esto va más allá de la valoración personal, va mucho más allá de la valoración de la persona, donde uno puede coincidir o no, o estar en las antípodas del pensamiento de la persona. El problema es un problema de justicia y derecho. Está totalmente inculcado el derecho en la Argentina y la justicia. Entonces, esto es el arbitrio y el capricho que se expresa a través de jueces y fiscales sobre las órdenes que reciben del extranjero, porque están tomados por las embajadas extranjeras, por los servicios de inteligencia extranjeros. Entonces, ¿el asunto cuál es? Hay que darse cuenta de que no tienen límite ni tienen códigos, y su ley es su propio nominalismo, sus propias arbitrariedades. Entonces, hay que toparlos y hay que sancionar. Hay que sancionar para que haya justicia, para que no se atrevan. ¿Por qué? Porque ya lo vimos esto nosotros, lo vimos a lo largo de la historia argentina. Entonces hay que sancionar. Si no, no restauramos el orden. Porque a partir de la sanción vamos a recuperar el orden. El peronismo está muerto en este momento. Porque se ha perdido el orden y la sanción. Entonces cada uno puede hacer lo que quiera, lo que se le antoje. Total, no importa nada. Entonces tenemos nosotros que recuperar el orden, porque si no lo hacemos, es imposible reconquistar la patria. Y en la constitución de un futuro gobierno nacional justicialista, hay que sancionar todas estas arbitrariedades y todas estas maldades. Comparto plenamente. Martín, te mando un abrazo, nos juntamos el miércoles como siempre y si surge algo explosivo por ahí te llamo como para que hablemos. Sí, disculpa que el lunes no los atendí porque yo los lunes estoy en el laburo. No, ya lo sé. Estoy dando clases y no puedo, porque además tengo que dar el ejemplo, justamente, tengo prohibido en el aula el uso de teléfonos celulares. Entonces, como está prohibido en el aula, en mis clases, el uso de teléfonos celulares, fue un error. No lo uso, lo que pasa, justamente para dar el ejemplo.
Por eso me llaman los lunes y yo no atiendo, porque estoy en la sagrada tarea de dedicar lo mejor que uno puede dar a sus alumnos. Jorge Martinato dice, sin lucha yerbe no hay nada, solo un canto fúnebre, un relato del entierro. Hoy en Uruguay, él es uruguayo, Jorge Martinato, dice, estamos de paro general con un gobierno popular. ¿Sí? Sí, muchachos, sancionaron la eutanasia. Están para atrás, están peor que nosotros. Martín, te mando un abrazo. Gracias, amigo. Saluda a Romy, saluda a Romina. Un abrazo a toda la producción. Gracias a todos. Chao. Bueno, lo que tenemos que empezar a hacer es dejar de pagar impuestos, tasas municipales y provinciales, dice Aníbal Pérez. Cristian de